es muy lamentable, Sí. y coincido con lo que usted dice, que el tema se le escapa de las manos al Poder Ejecutivo, al gobierno, y esto tiene una razón, porque las directivas que se han dado desde el Ministerio del Interior, Defensa, desde el gobierno en general, frente a esta nueva ola de protestas que estaba anunciada y que empezó el 4, han sido órdenes de no intervención, de no tomar decisiones, de no adelantarse a los acontecimientos. Y por eso entonces, estas fuerzas violentistas, que no tienen nada de protesta democrática, eso hay que aclararlo con todas sus letras, han ido un poco ganando confianza, tanteando el terreno, y al ver que las fuerzas del orden no respondían a los bloqueos, a los actos de provocación, han ido en escala hasta que evidentemente se producen pues actos lamentables de quema de establecimientos, de actos violentos, los cuales la única forma de frenarlos es con el uso de las armas, que legalmente la policía o el ejército tiene que actuar en estas condiciones. Si se hubiera tomado medidas de prevención, si en Puno, por ejemplo, se hubiera efectivamente decretado el estado de emergencia que impide el derecho de movilización y el derecho de reunión, no estaríamos lamentando el número de decesos que ahora lo hacemos. ¿Se da cuenta? La razón del estado de emergencia es justamente impedir estas manifestaciones que tienen un corte violentista, y al impedir, apenas se produce la primera movilización, aunque parezca paradójico, se está cuidando la vida de los propios manifestantes, de los propios activistas. Cuando se deja que estos actúen, porque se dice es el derecho a la protesta, entonces esta gente que no tiene ánimo de reclamar pacíficamente, que no quiere exponer una plataforma auténticamente reivindicativa, sino su plataforma es eminentemente provocadora, que no da lugar a ningún tipo de acuerdo, y lo que buscan en última instancia es el enfrentamiento, los muertos, porque esto, cuando salga mañana al exterior, va a dar pie para que los gobiernos amigos de estos actos subversivos digan que en el Perú hay una brutal represión. Pero claro, esa es una verdad contada a medias y desde el lado de ellos. Por eso yo creo que el gobierno tiene aquí una gravísima responsabilidad, en el sentido de que no aplica con corrección y firmeza las normas constitucionales que le permiten enfrentar estos problemas. Creo que esto hay que decirlo con todas sus letras. Además, el gobierno tiene mecanismos de inteligencia para poder justamente adelantarse, para poder conocer los desplazamientos, capturar a los acusadores que se esconden detrás de estos actos e impedir que se produzca. Vea usted, si usted frente a esto no toma medidas que la Constitución prevé o las aplica a medias, como quien se pone una inyección a medias y con la justa, en lugar de curar la enfermedad la va a agravar, la va a incentivar. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Perfecto. La única reacción que se escucha, y es algo permanente, es algo constante, es cíclico, las críticas que hace la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Que son asusadores, que engañan al pueblo, pero no va más, ¿no? En realidad, ¿cuál debería ser la reacción del Estado, doctor Delgado? Si estamos la semana pasada justamente conversando, ¿no? En el tema de ubicar, identificar a los asusadores, aquellos que llaman al saqueo, a lo que es la toma de locales, aeropuerto, a quemar, digamos, instituciones públicas, privadas. No se puede identificar. ¿Es un trabajo que es muy complicado desarrollarlo, o hay en realidad una reacción tardía, lenta, y tenemos que estar frente a este tipo de consecuencias con pérdida de vida humana? Ve usted, sí se puede, y para eso la policía ha desarrollado un know-how, un conocimiento y una experiencia. La derrota de Sendero Luminoso no se hizo en el campo de batalla, se hizo en el terreno de la inteligencia. La captura de Ismael Guzmán y su cúpula fue lo que hizo que se derrumbara de un día para otro la ofensiva terrorista que vivíamos nosotros en esos años. Y ese fue un trabajo del GEIN, de un grupo de gente que se preparó, que supo interceptar, que supo hacer seguimiento, que supo leer políticamente la actuación de esta gente que ponía en vilo a todo el Perú. Por favor,
no me digan que esa experiencia del GEIN no ha quedado ahí como un patrimonio para que las fuerzas policiales hagan una investigación y sepan, inclusive en todos los medios, yo he leído el fin de semana, se han identificado a personas que tienen antecedentes terroristas o de narcotráficos que están asusando en distintas partes del país este tipo de actos. O sea, si la prensa lo conoce, no me venga usted a decir, no, es imposible que la policía no lo conozca. Entonces hay que darle luz verde para que la policía actúe, para que se adelante. Si se hubiera capturado a estos elementos asusadores en su momento, y no basta con decirlo, sino haberlo capturado, quizás no se hubieran producido las víctimas que hoy estamos lamentando, porque se hubiera frenado este tipo de acciones adelantándose a los acontecimientos. Esa es la razón del estado de emergencia, del estado de sitio, que está en la Constitución política para enfrentar situaciones de esta naturaleza. Es evitar justamente víctimas. Pero claro, si usted no hace nada, si usted dice, ay, le manda mensajes a los usuarios para que se porten bien, y estos que están en una lógica distinta, que no están en una perspectiva de legítima protesta, sino de provocación, de destrucción, van a ganar terreno y van a hacer lo que han hecho. Aunque parezca mentira, estos 14 muertos que la prensa registra hasta ahora son una victoria de esta gente para demostrar que en el Perú hay una represión brutal y que el pueblo se está levantando en todas partes. Cuando sabemos nosotros, los que estamos acá, que eso no es verdad, que eso es un acto provocador. Y bueno, pues cuando el gobernante no entiende estas cosas y le falta firmeza, como la señora Boluarte y su equipo, estamos evidentemente ante esta situación que todos lamentamos, pero ha podido perfectamente evitarse porque hace ya 2 semanas se ha dictado el estado de emergencia, y el estado de emergencia, ve usted, prohíbe que haya manifestaciones, que haya movilizaciones, pero si usted las permite a pesar de eso, bueno, aténgase a las consecuencias. La policía está desarmada porque no se le da órdenes precisas de que actúe como la ley establece para estos casos. Es decir, ¿y cómo hacerle entender a la población? Porque yo creo que también debe haber una suerte de líderes o dirigentes que le dicen, no nace esto espontáneamente, sino ya les dirigen, vamos a ir a determinado lugar y conociendo, digamos, las consecuencias de esta situación. Usted lo ha dicho bien, estamos en un estado de emergencia. ¿Cómo hacerle entender a la población que la vida humana es valiosa y que no por determinado, digamos, expresidente de la República arriesgar, digamos, lo más valioso que tiene la persona? Porque obviamente hay zonas en donde las costumbres son realizar este tipo de medidas, de protestas, ¿no? Pero ¿cómo hacerle entender, por lo menos a gran parte de la población que participa en estas protestas que son legítimas, el que quemar, el saquear, el intentar tomar un aeropuerto no cambia nada? Vea usted, si la protesta fuera legítima, fuera una movilización, no pasa ningún muerto. Vea usted, las fuerzas democráticas opositoras a Castillo, durante más de un año, han realizado marchas en todas partes del país, en Lima, han sido marchas gigantescas, y en todas ellas no había un solo muerto, un solo herido, no había ninguna destrucción de propiedad física. La policía no ha tenido que intervenir. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el objeto de esas marchas son enviar un mensaje político para convencer y generar una correlación de fuerzas, en todo caso desenmascarar a Castillo o quien sea. Acá no. Si usted ve los videos que estoy yo viendo, ¿no? Lo que vemos son grupos, ¿no?, que a modo de bandas actúan para producir un daño, para producir una destrucción. Esa no es una marcha que se desplaza por la calle o que están en un meeting en el centro, en la plaza de Juliaca o en Puno, en otro lugar, escuchando a un orador. Estas son gente que en pequeños grupos, porque no son tantos, y ahí están y me remito a los videos, son grupos que de 200, 20, 30, 40, que van a destruir un objetivo. Y en la destrucción, al enfrentar, ahí es que se producen los decesos. O sea, estas balas seguramente
no han pasado a alguien que estaba por ahí pasando. Y si ha pasado, habrá que investigar y sancionar, porque realmente yo estoy casi convencido de que estos decesos que lamentamos es gente que ha buscado el enfrentamiento y que, bueno, se ha encontrado pues con la respuesta que la fuerza policía y el ejército tiene que usar en estas circunstancias. Si la policía es atacada o si la policía ve que están destruyendo, tiene que develar esa acción subversiva, como en los tiempos del terrorismo, cuando había enfrentamientos entre el ejército y los subversivos, se producían víctimas. Y las víctimas también son por el lado policial. Ve usted el número de heridos en las fuerzas policiales, lo cual está demostrando, por favor, que no hay nada de pacificidad, no hay nada de tranquilidad, no es pacífico la actuación de esa gente. Y le pongo, por ejemplo, las marchas que hemos hecho nosotros, los demócratas, contra Castillo. Por más que dijeran golpismo, esas marchas fueron todas pacíficas. No hubo ningún muerto, ninguna destrucción que lamentar. Perfecto. El gobierno ha mostrado la incapacidad de una reacción que hubiera podido evitar este tipo de situaciones. Yo lamento esta situación que está viviendo nuestro país, y en este sentido, digamos, conociendo la situación que se está viviendo, no solamente en Puno, sino en otras regiones, ¿cree usted que en algún momento sea insostenible ya el gobierno de Dina Boluarte? ¿A eso bueno, está si la señora no puede contener esta ola de violencia, evidentemente va a demostrar su incapacidad y va a tener que dar un paso al costado, como reclaman los manifestantes, porque el grito de esto que renuncie la presidenta, bueno, que renuncie, pues si no puede, que dé un paso al costado y que haga manifiesta su incapacidad, y que al que le toca la presidencia actúe de una forma que nos devuelva a todos la tranquilidad. Y si eso implica ejercer, poner con firmeza la ley y la Constitución, adelante con eso. Ve usted, para pacificar no es necesario una carnicería, eso, ahí estamos totalmente equivocados, alguien cree eso. La carnicería, los actos de muerte se producen justamente cuando no hay control. Estos delincuentes, porque hay que llamarlos así, los que destruyen, los que queman, los que agreden, actúan cuando no está la policía, justamente, cuando no aparece. Y claro, son sorprendidos después y ahí es que se produce el enfrentamiento armado. Entonces es totalmente distinto. Yo creo que esto hay que tenerlo claro para no confundirnos. Ve usted, no es el pueblo peruano en ninguna parte el que se está manifestando en estos actos violentos. Son los grupos vinculados a Pedro Castillo y a los partidos radicales que formaron la coalición, que se ven desplazados, los que están desatando esta ola de violencia subversiva con matices o con elementos manifiestamente terroristas, porque cuando se destruye la propiedad, cuando se produce este tipo de cosas, se está amedrentando a la población. Y claro, es fácil parar pues una población cuando se amenaza con quemarle a la gente su puesto, su pequeño negocio, qué sé yo. Me estoy acordando aquí, recuerden ustedes los paros armados que hacía Sendero Luminoso. Cuando Sendero anunciaba un paro armado, hasta en la capital se volvió un cementerio, porque todo el mundo tenía que perder la vida. Pero no me venga usted que ese es un paro de protesta de Lima, pues. ¿Por qué? Porque lo que está primando ahí es la coacción, no la libre voluntad de manifestar un punto de vista y protestar como corresponde en una manifestación esencialmente democrática. Aquí estamos ante actos de violencia que buscan amedrentar y en base al amedrentamiento buscar pues el objetivo de la Asamblea Constituyente, no sé qué cosa más, que renuncie el Congreso, que renuncie la presidenta. Ninguno de esos objetivos son objetivos válidos para la lucha democrática. Ahora, si la señora Boluarte no puede, va a tener que dar un paso al costado, va a tener que renunciar por incapacidad, pues, ¿no? Porque no tiene fuerza, no tiene cómo perder esta batalla, esta guerra contra una evidente insurrección. Aquí no hay protesta, aquí hay actos violentistas que tienen que ser superados de alguna manera para la tranquilidad de la gente en Juliaca, de la gente en Puno, de la gente en el sur del país, por favor. Muy bien, ahora, digamos legalmente, usted como un reconocido abogado también,
Se ha conocido, ¿no?, el fallecimiento de un interno de medicina. Probablemente habría estado, digamos, brindando auxilio o ayuda a los heridos en el protesta de Juliaca. Veamos, ¿cuáles son los procedimientos, ¿no?, que se debieran seguir para esclarecer esta situación? Al parecer no estaba participando en estas acciones de protestas. Bueno, puede ser pues que efectivamente, miren, todo puede ser, pues estamos especulando. Ya, imagínese pues que usted asomó la cabeza por la ventana en ese momento y le cayó una bala, y esa es una desgracia que tiene que ser investigada, o sea, no estoy metido. Y si este era un facultativo, un médico que estaba apoyando a uno, es lamentable, pero realmente cuando sucede eso, todo el mundo tiene que tener precauciones del caso. Yo no me imagino realmente que ni siquiera en las películas de guerra, nosotros vemos que los médicos, los enfermeros, los que apoyan, se esconden cuando las balas quedan, o sea, no están participando en el acto violento. Ahora, si se ha producido un deceso, eso sí es lamentable, esos son lo que se llaman víctimas colaterales, que yo creo que sí merecen una investigación, una reparación, y debe distinguirse en todo caso del violentista, pues, ¿no? Del que, digamos, le cayó una bala por intentar poner una molotov y quemar un edificio, quemar una comisaría o agredir a la gente. Exactamente como el delincuente cuando nos amenaza con una cuchillo, le puede caer un balazo en la legítima defensa que el agredido tiene para hacer. La legítima defensa que tenemos los peruanos, los que no estamos metidos en eso, debe ser protegido, y para eso están las fuerzas del orden, para proteger justamente los derechos de la gente que es víctima de esta agresión de tipo levantisco que evidentemente está pues generando la zozobra que estamos aquí comentando. Bien, doctor Delgado, ha sido usted muy amable por estos minutos que nos ha brindado a Radio 1, y estaremos en contacto para poder analizar también, ¿no?, otros aspectos que ocurran en la coyuntura actual. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, un fuerte abrazo. Lamentablemente son momentos muy negros para la vía republicana, las autoridades no están a la altura, eso es evidente, pero de todos modos hay que desear con mucha fuerza que esto pueda ser superado, pero bueno, se requiere valentía, coraje, decisión, que parece ser que este gobierno no tiene. Muchas gracias y buenas noches.